La verdadera altura de la Torre de Babel. La altura máxima de la Torre de Babel es un tema especulativo en los textos místicos y apócrifos, ya que estos no ofrecen una cifra precisa en términos físicos. Sin embargo, muchas tradiciones místicas, tanto judías como cristianas, atribuyen al proyecto una ambición desmesurada que trasciende las capacidades humanas y representa un símbolo espiritual más que un logro arquitectónico. Si en el Antiguo Testamento se dató de la construcción de una torre que tocaba las nubes, era porque literalmente su altura sobrepasaba los estándares de su época. Recordemos que Nimrod robó el abrigo de Adán. Este abrigo perteneció también a Noé. Dicho abrigo tenía poderes sobrenaturales, probablemente dándole a Nimrod las facultades, no sanas, del reino espiritual para hacerse a la construcción del mítico proyecto, que por su ego y soberbia Dios castigó. No creamos en pseudocientíficos que quieren colocar en entredicho y subestimar lo sucedido a lo largo de la historia, basándose en subterfugios y teorías irrisorias. En textos apócrifos y místicos. En el libro de los Jubileos. Este texto menciona que la torre alcanzó una altura de 5.433 codos, aproximadamente 2.5 kilómetros. Sin embargo, esto parece más una exageración simbólica para resaltar la arrogancia de los constructores que un dato literal. Otro texto tomado del Rabbi Eliezer nos dice que la Torre de Babel superó las 7 millas de altura. Esto quiere decir de proporciones inimaginables y nunca antes vista, ni siquiera en la actualidad. Y si se adjunta a esto el Génesis arameo que nos dice que los materiales tomaban un año en subir de la base a la cima de la torre. Podríamos considerar la versión del Rabbi Eliezer en que la torre superó las 7 millas de altura. El Pirkei de Rabbi Eliezer, una obra midrásica del siglo VIII que recopila relatos tradicionales judíos, ofrece una narrativa fascinante y rica en simbolismo sobre la Torre de Babel en el capítulo 24. Este texto amplía el relato bíblico de Génesis 11 y pone énfasis en los aspectos morales, teológicos y sociales de la construcción de la torre, destacando el desafío de la humanidad a Dios y las consecuencias de su orgullo. Los detalles del Midrash sobre la Torre de Babel. 1. Motivaciones de los constructores. El Midrash describe que la intención detrás de la construcción de la torre no era simplemente un proyecto arquitectónico, sino un acto de rebelión contra Dios. Los constructores tenían el objetivo de establecerse en los cielos, superar el dominio divino y garantizar que nunca más fueran dispersados. Esto refleja la arrogancia y el temor colectivo que impulsaban a la humanidad en ese momento. 2. Dimensiones de la torre. Aunque no se dan cifras exactas, el Pirkei de Rabbi Eliezer menciona que la torre era tan alta que el transporte de materiales hasta la cima era un proceso extremadamente largo. Un detalle notable es que los constructores tardaban un año completo en subir los ladrillos y otros materiales hasta la cima. Esto subraya no solo la altura impresionante, sino también la magnitud del esfuerzo humano invertido en este proyecto. 3. Prioridades mal dirigidas. El Midrash critica cómo los constructores valoraban más los ladrillos que las vidas humanas. Se dice que si un ladrillo caía y se rompía durante la construcción, los trabajadores lamentaban su pérdida más que la muerte de un compañero. Este detalle refuerza la idea de que la sociedad había perdido su humanidad, enfocándose únicamente en la ambición y el éxito material. 4. Castigo divino. La intervención de Dios es descrita con un enfoque en la fragmentación social. En lugar de destruir la torre físicamente, aunque hay menciones de que fue parcialmente destruida, Dios confundió las lenguas de los constructores, lo que impidió la comunicación y generó caos entre ellos. Este acto de confusión lingüística marcó el comienzo de la diversidad de idiomas y culturas en el mundo. 5. Lecciones morales. El Pirkei de Rabbi Eliezer interpreta la torre como un símbolo del orgullo humano desmedido y de la confianza en la tecnología y el esfuerzo colectivo sin reconocer la soberanía divina. Resalta que la unidad sin un propósito justo puede conducir a la destrucción. Aunque los constructores estaban unidos, su objetivo era rebelarse contra Dios, lo que resultó en su dispersión.
Contexto y significado. El Midrash no está interesado en detalles arquitectónicos específicos, sino en transmitir mensajes éticos y teológicos. La torre representa la lucha entre el hombre y Dios, y el castigo divino subraya la importancia de la humildad y la dependencia en el Creador. Al enfocarse en los valores perdidos, como la preocupación por la vida humana, el texto invita a reflexionar sobre las prioridades en la sociedad y las consecuencias de ignorar los mandatos divinos. Este relato del Pirkei de Rabbi Eliezer complementa el texto bíblico al agregar profundidad simbólica, mostrando cómo los midrashim judíos reinterpretan las historias bíblicas para enseñar lecciones universales sobre moralidad, humildad y la relación entre el hombre y Dios. 2. Targum, interpretaciones arameas. Algunos targumes describen que la torre fue construida con la intención de llegar al trono celestial. Aunque no ofrecen cifras exactas, subrayan que su altura tenía un propósito más espiritual que material, desafiar a Dios. 3. Mística judía y la Cábala. Desde una perspectiva cabalística, la altura de la torre no se mide en metros o codos, sino en términos de ambición espiritual mal dirigida. La torre simboliza un intento de trascender las limitaciones humanas sin alinearse con la voluntad divina. 4. Tradición islámica, Corán y hadices. En el Islam, se menciona que el faraón de Egipto, inspirado por el relato de la Torre de Babel, también intentó construir una torre similar para llegar a los cielos. Algunas interpretaciones señalan alturas monumentales, pero siempre en un contexto simbólico. La altura de la Torre de Babel es un aspecto fascinante tanto en los textos apócrifos como en las interpretaciones místicas y simbólicas, ya que encierra significados más allá de una medida literal. Las cifras presentadas en ciertos textos, aunque impresionantes, suelen ser interpretaciones que reflejan la magnitud de la ambición humana y no necesariamente datos históricos. Veamos en detalle cómo se aborda este tema. 1. Altura en textos apócrifos y tradiciones antiguas. Libro de los Jubileos. El libro de los Jubileos menciona que la Torre de Babel alcanzó una altura de 5.433 codos. Si consideramos que un codo hebreo equivale aproximadamente a 0.45 metros, la torre mediría unos 2.450 metros. Esta cifra es extremadamente simbólica, ya que supera por mucho cualquier estructura construida en la antigüedad, subrayando la arrogancia y la desmesura de los constructores. Targum Jonatán. En las interpretaciones arameas del Génesis, como el Targum Jonatán, se describe que la torre llegó a una altura tan grande que tomaba un año subir materiales de construcción hasta la cima. Aunque no se especifica una cifra exacta, esta descripción enfatiza una escala titánica, casi mítica. Flavio Josefo, Antigüedades judías. El historiador judío Flavio Josefo no da una cifra exacta, pero resalta la magnitud del proyecto como un desafío al orden divino. Según él, la torre fue construida para proteger a la humanidad de un segundo diluvio, lo que implica que debía ser lo suficientemente alta como para superar las aguas. 3. Interpretaciones místicas y cabalísticas. La Cábala. En la mística cabalística, la altura de la torre no se mide en términos físicos, sino espirituales. La torre representa un intento fallido de los humanos por ascender a los cielos por medios materiales, desconectándose de las dimensiones superiores de la realidad. La idea de alcanzar a Dios simboliza un deseo de trascender, pero desde el ego, lo que lleva a la fragmentación y la confusión, la dispersión de lenguas. En el Zohar. En el Zohar, texto fundamental de la Cábala, interpreta la altura de la torre como una separación entre las esferas superiores y las inferiores. La construcción es vista como una manifestación del deseo humano de controlar y entender los misterios divinos sin una verdadera conexión espiritual. 4. Simbolismo de la altura. El desafío al cielo. La frase llegar al cielo no se refiere solo a una altura física, sino a un intento de los humanos de igualarse con Dios.
En la literatura antigua, alcanzar el cielo era sinónimo de arrogancia y autosuficiencia. La ruptura de la unidad, la torre no solo se eleva hacia el cielo, sino que al fracasar, simboliza la caída de la humanidad desde un estado de unidad espiritual y lingüística hacia la división. Escala monumental, la desproporción en las cifras atribuidas a la torre, como los 5.433 codos de los jubileos, subraya la naturaleza absurda del proyecto, un reflejo del orgullo humano. Comparación con construcciones reales. Para contextualizar, la torre más alta construida por el hombre en tiempos modernos, el Burj Khalifa en Dubái, mide 828 metros. Los 2.450 metros de la torre descrita en el texto de los jubileos implican años para subir materiales a la cima y sugieren que la Torre de Babel fue concebida como un símbolo más que como un proyecto arquitectónico factible. 5. Conclusión. La altura de la Torre de Babel varía según las fuentes, desde cifras precisas pero simbólicas, como los 5.433 codos, hasta descripciones vagas que enfatizan su monumentalidad. En la mayoría de las tradiciones místicas y apócrifas, la altura no es solo física, sino espiritual y metafórica, representando la soberbia y el deseo humano de alcanzar lo divino por medios propios. La verdadera altura de la Torre de Babel reside en su significado simbólico, el abismo que puede abrirse entre la humanidad y Dios cuando se intenta trascender sin humildad ni guía divina. Hasta el cielo, en los textos místicos, esta frase no se refiere a un número físico, sino a un estado de orgullo y desafío al orden divino. La altura de la desconexión, los místicos suelen interpretar que la torre simboliza el abismo entre las aspiraciones humanas egoístas y la verdadera comunión espiritual con Dios. En resumen, aunque algunos textos apócrifos como el Libro de los Jubileos intentan dar una cifra, 5.433 codos. La altura de la Torre de Babel en los relatos místicos se entiende más como una metáfora de la soberbia y el intento fallido de los humanos de igualarse a Dios. Si te gustó, suscríbete y comparte.